Has llegado al reino de los sueños, donde mis cuentos tienen el poder de relajarte y desconectar por completo. Deja que la magia de mis historias te arrulle hasta el descanso perfecto. Comencemos. El viejo marinero y la isla olvidada. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo pesquero al borde de un océano inmenso, vivía un hombre ya entrado en años llamado Aldo. Aldo era un marinero de corazón, aunque hacía años que no se subía a un barco. Su cabello, blanco como la espuma del mar, y su piel curtida por el sol y la sal, contaban historias de millas de aventuras pasadas. Pero ahora, sentado en su mecedora frente a la chimenea, parecía que aquellas historias se iban desvaneciendo como el eco de las olas en la distancia. Sin embargo, cada noche, los niños del pueblo venían a escuchar sus relatos. Sabían que aunque Aldo ya no navegaba, sus palabras los transportaban a lugares lejanos, donde los vientos eran más salvajes y los misterios más profundos. Una noche en particular, cuando la luna llena se alzaba sobre el horizonte como un faro de plata, Aldo decidió contarles una historia que, según él, pocos habían oído, porque era un relato que había guardado en su corazón por muchos años. Esta es la historia de la vez que llegué a la isla olvidada. Comenzó con voz grave pero llena de calidez. Los niños, fascinados, se sentaron a su alrededor, mientras el viejo marinero se acomodaba en su silla. Era joven entonces, un muchacho lleno de energía y con sed en conocer el mundo. Había oído hablar de una isla, una tierra envuelta en mitos, que no aparecía en ningún mapa. Dicen que era un lugar donde el tiempo se detenía, donde los árboles susurraban secretos antiguos y las estrellas en el cielo brillaban más fuertes que en ningún otro sitio. Muchos marineros habían tratado de encontrarla, pero todos regresaron sin éxito, si es que regresaron. Algunos decían que la isla se movía, que no quería ser encontrada. Otros, más supersticiosos, aseguraban que quien la encontrara nunca podría regresar. Pero yo, testarudo como era, decidió que sería el primero en pisar esa tierra misteriosa. Mi barco, el ala de mar, era pequeño, pero rápido. Zarpé con solo una tripulación mínima, 5 valientes que compartían mi deseo de aventura. El viento estaba a nuestro favor, y durante días navegamos bajo cielos despejados. Pero pronto, las aguas tranquilas comenzaron a cambiar. Una niebla espesa nos envolvió, tan densa que no podíamos ver más allá de nuestras propias manos. Las estrellas, que solían ser mi guía, desaparecieron, y el sol apenas se asomaba entre aquel manto de nubes. La tripulación comenzó a murmurar sobre maldiciones y espíritus, pero yo mantenía la fe. Algo en mi interior me decía que estábamos cerca. Y así fue como, tras días de incertidumbre, la niebla se despejó de repente, revelando una visión que jamás olvidaré. Ante nosotros, una isla quirúrgica de las profundidades del océano, rodeada de aguas cristalinas y un aura que parecía de otro mundo. Los árboles Los árboles que cubrían la isla no eran como los que habíamos visto en otros lugares. Sus troncos eran altos y retorcidos, con hojas que brillaban como si estuvieran hechas de esmeraldas bajo el sol. El aire estaba impregnado de un aroma dulce, casi embriagador, y el canto de aves que nunca antes había escuchado nos rodeaba. Sabía que aquella isla no era como las demás. Estábamos en la isla olvidada. La tripulación, que hasta entonces había estado inquieta y llena de dudas, ahora miraba con asombro. El miedo se desvaneció, y una extraña paz cayó sobre todos nosotros. Decidimos anclar el barco cerca de una playa de arena blanca como la nieve, y bajamos a tierra. Desde el primer momento en que puse un pie en aquella tierra, supe que algo extraordinario iba a suceder. Caminamos durante horas,
explorando el lugar. No había señales de vida humana, pero la naturaleza parecía más viva que en cualquier otro sitio. Los árboles susurraban entre sí con el viento, como si compartieran secretos antiguos. Incluso las piedras bajo nuestros pies parecían tener historias que contar. Pronto nos dimos cuenta de que la isla, aunque bella, era extraña. Los días no pasaban como deberían. El sol permanecía en el mismo punto del cielo durante horas, como si el tiempo estuviera atrapado en una danza infinita. Perdimos la noción de las horas, los minutos, hasta el punto en que ya no sabíamos si era de día o de noche. Pasaron varios días en los que exploramos cada rincón. Había ríos de agua cristalina que parecían surgir de la nada, y montañas tan altas que sus picos se perdían entre las nubes. Pero lo más asombroso fue cuando, una mañana, mientras caminábamos por un valle lleno de flores que brillaban con una luz tenue, encontramos algo que no esperábamos: una construcción. Era una torre de piedra antigua, cubierta de musgo y enredaderas, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales. Nadie dijo una palabra, pero todos sentimos lo mismo: aquella torre guardaba el misterio de la isla. Nos acercamos con cautela. La puerta de la torre estaba entreabierta, y dentro, una escalera de caracol subía hacia lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, tomé la delantera y comencé a subir. Mis compañeros me siguieron en silencio, expectantes. A medida que ascendíamos, noté algo extraño. La torre, que desde afuera parecía de tamaño modesto, por dentro parecía interminable. Los escalones seguían y seguían, como si no tuvieran fin. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la cima. Allí, en una sala circular, encontramos algo que jamás olvidaré. En el centro de la habitación, flotando en el aire, había una esfera de luz, brillante pero suave, que pulsaba con un ritmo lento, casi como el latido de un corazón. Ninguno de nosotros se atrevió a acercarse de inmediato, pero todos sabíamos que aquella esfera era la clave del misterio de la isla. Entonces, de repente, escuchamos una voz. Era profunda y resonaba en nuestras mentes más que en nuestros oídos. Habéis realmente llegado a la isla olvidada, donde el tiempo se detiene y los secretos del universo reposan en calma. Muchos han venido antes que vosotros, pero pocos han encontrado lo que buscaban. La pregunta es, ¿qué es lo que deseáis? Nos miramos entre nosotros, pero ninguno sabía qué responder. Al final, fui yo quien dio un paso adelante y con el corazón acelerado, respondí: buscamos la verdad. Buscamos lo que esta isla tiene que enseñarnos. La esfera de luz brilló con más intensidad, y la voz volvió a hablar. La verdad es un regalo pesado de llevar. Aquí en esta isla, el tiempo se ha detenido, y quienes se quedan deberán decidir si desean cargar con el conocimiento que aquí se guarda o volver a su vida anterior. Pero advertidos estáis. Una vez que conozcáis lo que esta tierra oculta, nunca seréis los mismos. Mis compañeros y yo nos quedamos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. ¿Qué era lo que realmente queríamos? ¿Era sabiduría? ¿Era poder? Sabía que una vez que la isla nos ofreciera sus secretos, no habría vuelta atrás. Pasaron unos minutos, aunque en realidad, quién sabe cuánto tiempo. Fue entonces cuando tomé la decisión. Estamos preparados, dije con firmeza. La luz de la esfera nos envolvió a todos, y en ese instante, nuestras mentes se llenaron de imágenes, recuerdos y conocimientos que nunca habíamos imaginado. Vimos el pasado de la isla, como en tiempos antiguos había sido el hogar de una civilización avanzada que dominaba el tiempo y el espacio. Supimos que aquella civilización, en su búsqueda de controlarlo todo, había quedado atrapada en su propio poder, y ahora la isla existía fuera del tiempo,
un refugio para los curiosos y un recordatorio de que no todo debía ser desvelado. Cuando la luz se desvaneció, estábamos solos en la sala, pero algo había cambiado dentro de cada uno de nosotros. Sabíamos que habíamos encontrado lo que buscábamos, pero también que la verdad tenía un precio. Después de aquella experiencia, decidimos dejar la isla. Aunque habíamos sido tentados a quedarnos, algo nos impulsaba a regresar. Quizás fue la sabiduría de la isla que, de su propia manera, nos recordó que nuestra vida debía continuar fuera de sus fronteras. Regresamos al barco y zarpamos. Esta vez, la niebla se disipó sin dificultad y el viento nos llevó de vuelta a nuestro hogar. Cuando llegamos al puerto, todos sabíamos que habíamos cambiado, aunque nunca hablamos de lo que habíamos visto ni de lo que habíamos aprendido. La isla olvidada seguía siendo eso, olvidada, un lugar fuera del tiempo y de las memorias de los hombres. Y así, mi querido nieto, concluyó Aldo, mirando a los niños que lo escuchaban con ojos muy abiertos, aprendí que a veces, los mayores misterios del mundo no están ahí para ser resueltos, sino para recordarnos que hay cosas más allá de nuestra comprensión. La isla olvidada me enseñó que la verdadera aventura no está en lo que descubrimos, sino en lo que nos dejamos sorprender. Los niños, aún asombrados por la historia, se quedaron en silencio por un momento antes de que el más pequeño hablara con voz somnolienta. «Volverás algún día, abuelo». Aldo irritantemente suavemente y miró al cielo estrellado. «Quizás algún día, pero no hoy. Por ahora, es momento de dormir y soñar con islas que solo los valientes encuentran». Y así, uno a uno, los niños se fueron quedando dormidos, llevados por la brisa suave de la noche y las palabras de un viejo marinero que, aunque ya no navegaba las yeguas, seguía explorando los confines de los sueños. El Valle de las Estrellas Dormidas. Hace muchos, muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de colinas, vivía un joven llamado Emilio. Era un muchacho curioso, siempre explorando los rincones más ocultos del bosque y subiendo a las colinas más altas para ver lo que había más allá. A menudo, los adultos del pueblo le advertían que no se adentrara demasiado en las montañas, ya que existía una leyenda antigua sobre un lugar prohibido al otro lado, un lugar llamado el Valle de las Estrellas Dormidas. Según contaban los ancianos, quienes entraban en el valle quedaban atrapados en un sueño profundo del que nunca regresaban a despertar. Emilio, sin embargo, no creía en las leyendas. O al menos, eso se repetía a sí mismo mientras sus pies lo llevaban cada vez más lejos de los senderos conocidos. Había algo en esa historia que lo intrigaba, una parte de él sentía que debía descubrir qué era lo que en realidad se escondía en ese valle misterioso. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y las sombras alargadas invadían el paisaje, Emilio tomó una decisión. Subiría a la colina más alta, la que nadie osaba escalar, y vería qué había al otro lado. Sentía que esa noche era especial. El viento susurraba entre los árboles y el cielo tenía un brillo peculiar, como si las estrellas estuvieran guardando algo. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Emilio se aventuró por un estrecho sendero que subía zigzagueante entre rocas y arbustos. El aire se hacía más fresco conforme ascendía, y el cielo comenzaba a pintarse de tonos naranjas y violetas. Tras una hora de caminata, llegó a la cima, y lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Allí, ante sus ojos, se extendía un valle vasto y silencioso. Parecía estar envuelto en un manto de tranquilidad, como si el mismo tiempo hubiera dejado de fluir. En el centro del valle, un lago brillante reflejaba la luz de las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Pero lo que más llamó la atención de Emilio fueron las figuras que descansaban alrededor del lago. Personas.
O al menos, parecían personas, aunque todas estaban inmóviles, como si estuvieran profundamente dormidas. La curiosidad pudo más que el miedo, y Emilio comenzó a descender la colina hacia el valle. Mientras bajaba, notó que el aire se volvía cada vez más denso, y un extraño sopor comenzaba a apoderarse de él, pero no se detuvo. Algo lo llamaba, algo más allá de la simple curiosidad, como si el valle tuviera un secreto que él debía descubrir. Cuando llegó al borde del lago, se acercó a una de las figuras. Era un anciano de larga barba blanca, vestido con túnicas que parecían de otra época. Tenía los ojos cerrados y su rostro mostraba una paz profunda, como si estuviera inmerso en un sueño agradable. Emilio dio un paso atrás, asustado por la calma irreal que lo rodeaba. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño destello en el agua del lago. Sin pensarlo dos veces, Emilio se inclinó hacia el lago y metió la mano. Lo que sentí no fue agua, sino algo mucho más suave, casi como una brisa líquida. Y en ese momento, una voz suave, apenas un susurro, se dejó oír. Ha llegado al Valle de las Estrellas Dormidas. Emilio retrocedió, mirando a su alrededor. No había nadie más despierto que él. Sin embargo, esa voz lo envolvía, como si viniera de todos lados y de ninguna parte a la vez. ¿Quién eres?, preguntó Emilio, tratando de controlar el temblor en su voz. Soy el guardián de los sueños, el eco de aquellos que han venido antes que tú. Este es un lugar donde las estrellas y los sueños se encuentran. Aquí, quienes han perdido su camino encuentran descanso eterno. Pero, ¿por qué están dormidos?, insistió Emilio. ¿No pueden despertar? La voz hizo una pausa, como si estuviera considerando su respuesta. Ellos no desean despertar. Cada uno de ellos ha buscado este valle por razones distintas. Algunos querían olvidar, otros buscaban respuestas que nunca encontraron, y otros, simplemente, ansiaban paz. Aquí, han encontrado lo que sus corazones anhelaban. El sueño que duerme en este valle no es una trampa, es un regalo. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si él también caía en ese sueño? ¿Y si nunca volvía a despertar? Pero una parte de él seguía resistiéndose a esa idea. No quería olvidar el mundo que había dejado atrás, su pueblo, las personas que lo esperaban. Había algo más que debía entender. ¿Y yo?, preguntó con valentía. ¿Por qué estoy aquí? La voz guardó silencio por unos instantes, y luego respondió. Porque, al igual que ellos, también estás buscando algo. Pero tu corazón aún no ha decidido si quiere dormir o despertar. Emilio se quedó en silencio. Sabía que la voz tenía razón. Desde hacía mucho tiempo, había sentido una especie de vacío, como si algo importante le faltara en su vida, algo que no podía explicar con palabras. Pero, a diferencia de aquellos que descansaban en el valle, él no estaba listo para rendirse a ese vacío. Quería seguir buscando, quería encontrar lo que realmente significaba para él. No quiero quedarme aquí, dijo Emilio, con decisión. No quiero dormir. El aire alrededor de él parecía cambiar, volviéndose más ligero, y la voz, ahora más suave, respondió. Entonces sigue caminando, Emilio. El camino no termina aquí. Este valle es solo una de las muchas paradas en el viaje de aquellos que buscan respuestas. Las estrellas dormidas te guiarán, pero solo tú puedes decidir cuándo parar y cuándo seguir adelante. Emilio se volvió hacia la colina por la que había descendido. Aunque el sopor seguía rondando en el aire, sentía que algo dentro de él había despertado, algo que lo impulsaba a seguir explorando, a no conformarse. Con paso firme, comenzó a alejarse del lago y de las figuras dormidas, dejando atrás el Valle de las Estrellas Dormidas.
Mientras subía de nuevo la colina, el viento suave le susurraba palabras de aliento, como si las estrellas en el cielo lo estuvieran acompañando en su viaje. Sabía que, a pesar de todo lo que había visto esa noche, aún había mucho por descubrir, y su aventura estaba lejos de terminar. Y así, Emilio continuó su camino, llevando consigo el eco de las estrellas dormidas y el recuerdo de un valle que guardaba los sueños de aquellos que habían decidido descansar. Pero él, con el corazón lleno de nuevas preguntas, eligió despertar. Ahora, mi pequeño amigo, es hora de que tú también sigas tu propio camino hacia el sueño. ¿Sientes cómo el viento suave acaricia tus pensamientos? Deja que las estrellas dormidas te guíen a un descanso profundo y reparador. Mañana será otro día lleno de aventuras, pero esta noche es para soñar. Dulces sueños.